Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Bueno, este es el populista presidente saliente de México, Andrés López Obrador, Manuel Andrés López o Andrés Manuel López Obrador, izquierdista radical, que deja la presidencia, pero la deja bien, en fin, nutrida con su ideología, su populismo, su izquierdismo radical, en su mentora, que es Claudia Sheinbaum, que va a tomar posesión en breve, el próximo martes. ¿Qué pasa? Que ya ven ustedes, le envió una carta al rey Felipe pidiéndole que pidiera perdón a su vez por la conquista de México por parte de España, de Hernán Cortés. Como no se produce la respuesta del rey, le ha excluido, se lo ha pedido a Claudia Sheinbaum, y él pues ha dicho, este rey no puede venir a México a asistir a esa toma de posesión. Este es el tema que mandan las portadas de mañana. Dice ABC, en su segunda portada, la presidenta electa de México, Sheinbaum, intentó sustituir la invitación al rey para que asista a su toma de posesión por la de su hija Leonor, para que fuera la princesa Leonor, ¿no? Sánchez decidió no enviar a nadie tras una tensa llamada con Claudia Sheinbaum, que se había plegado previamente a las tesis de López Obrador para que el rey pidiera perdón, ¿no? Los historiadores, ¿qué dicen? Hombre, los historiadores dicen lo que la historia nos dejó y nos enseña. Ven absurdo pedir perdón porque los indios entonces, durante la conquista, solicitaban ayuda a los españoles, a Hernán Cortés y a los suyos, para defenderse de las tribus más sanguinarias y belicosas. Y eso es una evidencia histórica contrastada, empíricamente contrastada, ¿no? O sea, que no fueron los españoles los que mataban y, en fin, y sembraban el terror, ¿no? entre los indígenas, ¿no? Los propios indígenas eran los que se defendían de aquellas tribus aztecas más beligerantes. Bueno, dice El Mundo sobre esto: el gobierno afronta una nueva crisis diplomática en Latinoamérica. México se ensaña con Felipe VI y Sánchez rebaja su respuesta, como diciendo, hombre, además de protestar por ello, podías haber tomado o haber hecho algo más, ¿no? Una queja formal desde el punto de vista diplomático. La presidenta electa Sheinbaum excluye al rey de su toma de posesión por no disculparse por la conquista de México y de América. Sánchez lo ve todo esto inaceptable e inexplicable y dice estar frustrado porque lo hace un gobierno progresista. Faltaría más. Como es progresista, casi hay que exculparlos. A pesar de ello, esquiva la queja formal y diplomática y se limita a no enviar representantes al acto del próximo martes, cuando tome posesión. La razón lo ve así: el desplante al rey Felipe aviva de nuevo el conflicto diplomático con México. Moncloa decide no enviar representación a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. El PP cierra filas, lógicamente con el rey, y Sumar, el partido que gobierna España con Sánchez, se desmarca de sus socios y redobla los ataques contra el rey Felipe y la monarquía. Y por último, El País pues dice que Sánchez denuncia que México veta al rey por interés político. Sheinbaum critica a Felipe VI por no responder a la petición de disculpas por la conquista. Bueno, pues vamos con todo esto y lo vamos a hacer y comentar con Inocencio Arias, y también con la mesa, lógicamente, con nuestro diplomático de cabecera. Don Chencho, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, amigo, buenas noches. Pues ya le he leído las portadas de mañana. Bueno, ¿a qué conclusión llega usted después de ver y oír esto que hemos contado? Yo creo que la nueva presidenta, doña Claudia, es una lacaya de una monaguillo del presidente AMLO, del que está cesando, y que resulta ya apunta maneras de sectaria y de populista como él. ¿Cómo el rey va a estas alturas de la película a pedir perdón por algo que es archidiscutible? Teníamos que nosotros pedirles perdón, pedir que nos pida perdón la señora Meloni porque nos enviaron los romanos, a todos los presidentes árabes porque nos enviaron los árabes, al de Siria, al de Arabia Saudita, al de Irak. Digamos que pedir a los franceses, a Macron, que nos pida perdón por lo de Napoleón. Esto es ridículo. Es que los países iberoamericanos, sobre todo en estos momentos la progresía, antes estaba más mezclado, cuando no tienen nada que hacer y crean cortinas de humo
intenta darles un bofetón a Estados Unidos o a España. A Estados Unidos, México tiene que tenerse cuidado porque Estados Unidos tiene una capacidad de retorsión, de represalias contra México brutales. Pero España es mucho más sencillo. Y además, para dárselas de puro, ataca al rey y no ataca al gobierno ni ataca a España. Y precisamente los reyes españoles fueron los que hicieron cosas a favor de los indios a lo largo de toda la conquista. Y como tú bien has dicho, Cortés, que es el que culpan de todo, Cortés es el gran malvado para los mexicanos de la doctrina oficial. Cortés, yo le diría al señor AMLO y al señor Sheinbaum, no sé cómo se llama. Sheinbaum, si tiene apellido estonio o lituano, que Cortés haría algunas tropelías, qué duda cabe, cuando hace una conquista, pero como tú has dicho, Antonio, Cortés fue un libertador también, un libertador que logró que centenares de miles de mexicanos se libraran del yugo de una dinastía y de una etnia, la azteca, que los tenía sometidos y que era una etnia antropófaga, caníbal, que cuando había una fiesta religiosa en su religión, entonces exigían que las tribus sometidas les entregasen 100 chavales jóvenes, 200 doncellas, entonces a la mayor parte de ellos les arrancaban el corazón, una ceremonia ante su dios, y luego se comían la carne. Ya dijo un rector de una universidad de México que la civilización azteca sin el sacrificio humano, sin la antropofagia, no se podría entender. Y entonces ahora quiere estos señores que pidamos un perdón y dando a entender además que los atrasos que tienen ellos y Iberoamérica son debido a los españoles. Y yo digo, han pasado 204 años, 205 años desde que nos fuimos de México y los dirigentes mexicanos de todos estos años han sido incapaces de eliminar esas desigualdades que dicen que creó la colonia. Yo le haría 38 preguntas al señor AMLO antes de decirle sin acritud, con respeto, que es un farsante. Yo diría, ¿cómo explica usted que después de 200 años de independencia, habiendo habido en México más de 50 presidentes, solo uno haya sido indio? ¿Cómo explica usted eso? ¿Dónde está la promoción de la población indígena, que es más de la mitad de México? ¿Cómo lo explica? Y usted, ¿cómo se queja? El rey de España no es responsable de lo que hicieron sus antepasados. Si hay algún responsable, fueron los que fueron a la conquista, que se portaran mal con los indios, pero son los antepasados del señor AMLO, que tienen antepasados españoles, antepasados indios. Porque una vez más, lo que los mexicanos de la antigua usanza, los modernos ya empiezan a distinguir, pero que AMLO está entre los antiguos por demagogo. Lo que no quieren admitir es que Cortés creó la nación mexicana. México no existía como país. Cortés lo creó, y Cortés creó algo que otras civilizaciones no han hecho. Cortés creó el mestizaje. Cortés se casó con una india, está en el musical de que se de Malinche, sí. Exactamente, que se llama Malinche, se casó con una india, tuvo hijos con la india y no los trataba como gente de segunda fila, los despreciaba. Los hizo caballeros españoles. Y en una ocasión Cortés, que vino a España, porfió con el emperador o con Felipe II para que el hijo suyo lo armaran caballero, etcétera, etcétera. Es decir, que Cortés, a diferencia de otras colonizaciones, pensemos en Jefferson en Estados Unidos. Jefferson en Estados Unidos es un santo elevado a los altares. Y además era un gran hombre, ciertamente. Yo estoy en la casa donde trabajó, donde nació, efectivamente era un gran hombre, inteligente, tal. Pero él tuvo amores con una negra, le dio 3 o 4 hijos y no emancipó ni a la negra ni a los hijos en el siglo XIX. Y Cortés en el siglo XVI se casa con la Malinche, tiene hijos y los convierte en hijos suyos españoles a toda prueba. Y el mestizaje lo hemos creado nosotros en América Latina.
Todo esto, Chencho, forma parte de ese revisionismo histórico que quiere imponernos, ese populismo izquierdista radical que se ha adueñado de algunas presidencias en ese continente, querido continente. Ya sea Petro, el colombiano, ya sea este sujeto ANLO, y ahora sus monaguilla, como tú le llamas, Sheinbaum, o alguno de estos más, de los que ha habido por ahí, ¿no? Y Antonio, que encuentra eco en ciertos políticos españoles. Claro. Pues yo me he quedado pasmado cuando Errejón, el gran estratega... esa lumbrera que alumbra la guía política de Sumar, sí. Está pensando, ha llegado a la conclusión de que el rey de España no nos representa bien en el extranjero. El rey de España nos representa divinamente en el extranjero. Es una persona amable, respetada en el extranjero, mucho en Iberoamérica, habla idiomas, simpático, natural, nada embarado. Resulta que este no, dice que no, que él tiene duda. Una persona que cuando llegó al poder, el señor Errejón, con Pablo Iglesias, lo primero que pide es el CNI y la televisión. Ese es un demócrata, que el rey no nos representa. Y otra cosa que olvida la izquierda española, los presidentes mexicanos o los demagogos mexicanos inmediatamente se dirigen al rey. No dicen nada al gobierno, porque podrían decirle al gobierno que el gobierno nos pida disculpas. Como es gobierno de izquierda, no se atreven a decirlo, por si el gobierno de izquierda los manda al cuerno. Claro. Oye, sí, Chencho, te pregunto, porque más allá de las palabras, lógicamente, de supuesto enfado de Sánchez y de rechazo a lo que ha hecho esta presidenta Sheinbaum, hombre, yo creo que a lo mejor esta situación sí exigía ya, porque estamos hablando de un tema un poquito ya más serio, porque esto es, llueve sobre mojado, una queja formal desde el punto de vista diplomático, más allá de una declaración. Hombre, es un gobierno progresista, ¿cómo un gobierno progresista nos hace esto? Y no invita al rey de España, esto es intolerable, ha dicho él, ¿no? Pero Sánchez ha querido envenenar la cosa. Podría haber dicho, hombre, el presidente AMLO se olvida de que en una conquista se hacen cositas, pero que precisamente lo que yo he dicho precisamente Cortés fue un libertador. Pero es que todo el planteamiento es totalmente erróneo. ¿Cómo el rey iba a contestar a la carta? ¿Qué le decía el rey en la carta? No, perdón, usted no le puedo pedir disculpas porque esto son cosas de la época, en aquella época había conquista, y por otra parte, porque pienso, querido presidente, que los aztecas, si Cortés era un cabrón, los aztecas eran unos hijos de puta. Y le dice eso, y entonces se lían mal las relaciones. El rey no podía contestar, porque el rey no podía contestar diciendo, acusando recibo. Tenía que replicar de alguna forma. El rey hizo muy bien en no contestar e ignorarlo. Pero sí había que decirle ya de una puñetera vez a este tipo, porque está insistiendo en la historia, que hay una historia que debe aprender él. Hay una película, por cierto, Chencho, bueno, yo no sé, Ignacio, Ana y Ignacio, no sé si la habéis visto, es una película fantástica que está realizada y dirigida por Mel Gibson, precisamente sobre esto que tú narrabas, como el horror, la represión de esas tribus sobre otras, los aztecas contra otras tribus, los que tenían sometidos y los que pagaban efectivamente las supuestas hambrunas, las sequías, todos los males que entonces sufrían la tribu dominante, la achacaban a que había que darle un tributo a sus dioses con sangre, y mataban a esas pobres criaturas, les arrancaban el corazón y luego se lo comían. Y precisamente esa película, que es magnífica, por cierto, termina justo cuando algunas de esas víctimas consiguen huir a través de la selva, escapar de sus perseguidores, de los aztecas que iban detrás de ellos, y llegan a las playas atlánticas, lógicamente, de México, y ahí empieza a su vez a ver las carabelas, cuando llegaban Cortés y los suyos. Y entonces ahí termina la película, diciendo, estos nos van a salvar de los cabritos que nos están matando. Cortés fue un libertador, fue el libertador de ellos. Dice, estos son los que nos van a salvar. Mire, ahí justo termina la película. Por eso este sujeto no sé si lo ha visto, pero, hombre, a veces, la película aunque sea, si no lee, por lo menos vea la película. La película no la he visto, es magnífica, pero la veré. Pero hay una lectura muy provechosa, que es la biografía de Hernán Cortés por Salvador de Madariaga. Que Salvador de Madariaga, curiosamente, era un progresista, lo calificaría así Sánchez, porque era digamos, de izquierda, y hace una semblanza, porque sigue los diarios de viaje de Hernán Cortés, y hay unas imágenes que él traslada que son muy simbólicas y muy llamativas. Por ejemplo, en el momento en que liberan las aldeas,
y limpian los altares de la sangre de los sacrificios humanos. Claro. Y el pueblo les ve como verdaderamente su esperanza, como que empieza una nueva vida. Sus libertadores, en definitiva. Y todo eso lo describe. Pero es que nos estamos empeñando en contarle la historia a quien ya la conoce. Lo que pasa es que no le importa. Es que López Obrador no es ningún ignorante. Ha leído lo que es un sectario y un populista. Yo dudo que este tipo haya no se cree sus verdades. Y su sucesora, al final, lo que está quedando mal comienzo para Claudia Sheinbaum, porque al final lo que está demostrando es ser una marioneta al comienzo de su presidencia, vamos, no sé. Y yo le pediría a Chencho que nos ayudara a descifrar el baremo del gobierno de España, porque claro, si el presidente de Argentina viene a España, llama corrupta a la mujer del presidente y acto seguido el gobierno de España retira a la embajadora de España en Argentina diciendo que el presidente argentino como dijo, ha cargado contra las instituciones españolas, habló de instituciones. Entonces, con lo que ha pasado con el jefe del Estado, ¿qué hacemos, Chencho? No, pero si el gobierno ha hecho algo, Sánchez, en esta ocasión. Ha dicho que era inaceptable e inexplicable. Ahí ha estado muy correcto. Pero el pueblo no quiere que haya más jaleo, más jaleo, porque no quiere tener problemas. El gobierno Sánchez no tiene problemas en el exterior y solo cuando son inevitables, entonces ya insulta al adversario, como en el caso de Milei. En el caso de Milei empezamos nosotros. Pero el gobierno no quiere... En parte el gobierno hace bien, pero en parte tiene que ceder la figura del rey. Porque si fuese un presidente de una república, ¿qué pasa? La izquierda española estaría conforme que lo insultaran y dijeran que no puede pisar México y que no lo invitan. Por primera vez en los últimos 40 y tantos años no invitan jefe de Estado español. El jefe, el rey de España es el jefe del Estado, le guste a la izquierda o no le guste. Y desde luego, para el señor Anlo habría que preguntarle, ¿usted qué es la edad de historiador? ¿Usted o su señora? Porque la señora creo que también tiene la misma fobia antihispana. ¿Usted qué tal? ¿Cómo se explica usted que estos barbudos españoles con 460 hombres y 25 caballos conquistaran un imperio que tenía 40 o 50.000 soldados? Por lo que ha dicho Antonio al principio, porque había un montón de tribus sujetas, esclavizadas, que pagaban tributos humanos y entonces estaban hartos y se agarraban a lo que fuera, lo de peligro apocalipto. Pero yo no creo que Sánchez va a hacer nada más. Sánchez no quiere líos menos con gobiernos de presidentes de izquierda. Con Milei se podía, porque Milei le tenía ganas por lo que fuera. Ya su ministro nos dejó el ridículo, el ministro Puente, pero con un gobernante de izquierda no va a hacer nada. Bueno, pues Chencho Aria, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Adiós, Chencho, que descanses.